días, según a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta ya tercera jornada que finaliza este ciclo sobre el tema de la continuidad de la empresa. Tema que hemos abordado en 3 sesiones, la primera dedicada a la problemática especial de la sucesión en la empresa familiar, una segunda dedicada a pues otra forma de dar continuidad a la empresa a través de la participación de los directivos y de los trabajadores, y esta última jornada dedicada a lo que es la venta de la empresa. Bueno, pues cómo valorarlo, cómo hacer que la entrada de los inversores sea más atractivo. Y para ello pues tenemos a 2 personas especialistas en el tema. Por una parte a Noan Alberdi, que es el responsable de operaciones corporativas de BSK Legal y Fiscal, y por otra parte a Elías Martínez, que es socio de Albia Capital Partners, que es una empresa que se dedica a pues a este tipo de cuestiones desde hace ya más de 10 años. Y sin más, yo quería agradecer a OP Consultores, Rafa Echezarreta, por la propuesta que nos hizo de hacer este ciclo de 3 jornadas, a BSK Legal y Fiscal por la participación y las magníficas ponencias que ha habido durante estos 3 sesiones, y por último a Albia Capital Partners también por la sesión que nos va a ofrecer hoy. Y sin más, pues agradeceros vuestra asistencia y agradecer nuevamente a Rafa la propuesta que nos hizo en su momento, y que yo creo que era muy oportuna para hacerlo en estos momentos. Nada, yo no tengo nada más que decir que sobre lo que ha dicho Pachi. Agradeceros a todos aquellos que habéis asistido a 1, 2 o incluso a las 3 sesiones. Agradecer sinceramente a Degui y a Pachi la oportunidad que nos ha dado de acercaros a vosotros. A las empresas BSK y OPE ya nos hemos presentado en las diferentes ponencias, y yo iba a abundar un poquito más en la presentación de Elías Martínez, al que le solicitamos su colaboración como especialista para completar esta sesión de operaciones de corporate, fusiones, adquisiciones, alianzas, búsqueda de socios, etcétera. Albia Capital Partners es una empresa domiciliada en Bilbao, especialista, como ha dicho Pachi, en operaciones de este tipo, sobre el cual versa hoy la ponencia. Y Elías Martínez es socio de Albia y tiene una amplísima experiencia en la gestión de empresas industriales, y también en un gran conocimiento en el funcionamiento de las sociedades de capital riesgo desde su puesto de director general, que lo ha sido de las empresas de las sociedades de capital riesgo del grupo Talde. Y yo creo que nada más, simplemente lo que hemos comentado, pues nuestro agradecimiento de parte de BSK y de OP Consultores. Y Elías, todo tuyo. En primer lugar, pues muchas gracias por la oportunidad de explicar un poco un tema que yo creo cuando se fundó Albia, pues hace más de 10 años, pues éramos especialmente sensibles, ¿no? Que era un poco el dedicarnos en exclusiva a un aspecto tan relevante como aquí el título de la jornada, que es dar continuidad a la empresa. Entonces, y sobre todo enfocado al ámbito de las pequeñas y medianas compañías, muchas de ellas de carácter familiar, y que en un momento o en otro de su vida pues hay que abordar este ámbito tan trascendente como es pues la venta, el crecimiento o la continuidad de la compañía. No es una reflexión que todos los empresarios pues en un momento determinado de su vida pues se tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un poco de aspectos generales, con lo cual pues puedo cometer o puede haber alguna interpretación, pero la idea es dar un barniz general de cómo hay que enfocar este tipo de operaciones. Como digo, que al final nosotros solemos decir en nuestro negocio, cuando hemos vendido una compañía y este lunes cerramos una venta de una empresa familiar para un grupo industrial, por tanto nosotros mismos nos matamos al cliente, ¿no? Es decir, es un momento muy trascendente en la vida
nosotros somos profesionales de esto, pero la vida de un empresario donde puede poner en valor su compañía no solamente es una cuestión económica, sino además un gran aspecto emocional en todo este proceso, ¿no? Que hay que gestionar yo creo, con habilidades, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una pequeña sinopsis de lo que es nuestro tejido empresarial, en Euskadi hay unas 172.000 compañías, esto es fuente del INE, de las cuales aproximadamente 89.000, la mitad, no tiene ningún empleado, es decir, son compañías instrumentales, etcétera. Y de estas, de las que restan, aproximadamente 1.690 empresas cuentan con más de 50 empleados. Es decir, este es un factor también muy significativo de un poco que bueno, en este entorno globalizado pues es muy importante a la hora de decidir sobre el futuro de la compañía, ¿no? Aproximadamente un 70% de estas empresas son empresas familiares y aglutinan el 60% del empleo privado. De ellas, el 80% son datos estos pues manejados por las propias cámaras de comercio en sus estudios de las empresas familiares, tienen una facturación de menos de 5 millones de euros. Y una antigüedad entre 10 y 50 años, y esto es una estimación también, aproximadamente el 45% de las empresas que participaron en este estudio hecho por las cámaras de comercio, pues tiene que abordar un proceso de sucesión en los próximos 10 años, lo cual es un elemento, yo creo, pues muy trascendente, ¿no? Bueno, aquí, bueno, esto nos hace un poco idea que nuestro tejido empresarial, y este es un poco también nuestro foco de trabajo, pues está en una gran mayoría de los casos compuesto por empresas de carácter familiar y que más tarde o más temprano están en un proceso de esta naturaleza. Bueno, en cuanto a la situación general, pues yo no voy a descubrir nada, pues estamos ante una economía, un proceso y una perspectiva económica muy difícil. La recuperación pues va a ser un proceso lento. Estamos hablando de grandes esfuerzos de adaptación a un entorno económico complejo. Y bueno, nos encontramos también que todo ello requiere pues de una serie de exigencias, si quieres, un poco diferentes de lo que es la propia gestión, ¿no? Se requiere mucha energía, vital ánimo y trabajo duro, se requiere la capacidad de asumir nuevos riesgos, compromisos económicos, es decir, estamos en un entorno donde hablamos de las dificultades de financiación y la exigencia del recurso propio, ¿no? Y a veces el salir adelante requiere también el ver cómo anda uno de fondo de armario y las ganas que tiene uno de volver a arriesgar patrimonio, ¿no? Nuevas capacidades de gestión, en definitiva, yo creo que en el entorno económico requiere un nuevo y renovado liderazgo. Todo esto, claro, cuando estamos en un entorno de una empresa de carácter familiar, que es un poco el contexto en el que ha venido desarrollándose estas jornadas, pues hay que preguntar, ¿tenemos vocación de continuidad? ¿Están los sucesores preparados para abordar todos estos retos? ¿Somos una empresa familiar que tiene un determinado matiz o una familia empresaria que tiene otro determinado matiz, ¿no? Todas estas cuestiones, pues bueno, de alguna manera pues forman parte de ese proceso de reflexión y que de alguna forma nos deben de llevar a una decisión sobre si somos una empresa que nos queremos vender, tengo que vender mi compañía, quiero comprar, necesito un socio. Son un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Las que nos tienen que ayudar a reflexionar. Bueno, esta es otra gráfica también, otra que a mí me gusta mucho, ¿no? Sobre todo en estos entornos que estamos comentando, donde, bueno, pues la no continuidad, pues y yo creo que esto, los que estamos trabajando en estos entornos de empresas, pues nos encontramos que la ponderación de los problemas o la no continuidad está muchas veces más condicionada por los aspectos de la familia, que son falta de intereses comunes entre los accionistas, o falta de armonía en el seno de la propia empresa familiar, pesan más a la hora de tomar una decisión que la propia situación económica, vulnerable o no vulnerable, o la propia madurez del negocio, ¿no? Es decir, en estos entornos vemos que los aspectos de familia pues ponderan de forma muy significativa, ¿no? Entonces, bueno, y dentro de este contexto,
muchas veces, ¿no? Y a nosotros pues nos consultan pues los fundadores o los empresarios, pues digo, oye, yo no sé muy bien qué hacer con mi compañía, ¿no? Entonces, bueno, y aquí hemos puesto pues alguna serie de consideraciones a tener en cuenta tanto a la hora de vender como de comprar o de buscar un socio, ¿no? Bueno, para nosotros pongo aquí una serie de mensajes. Yo creo que las estrategias derivadas del propio negocio, en este caso, para nosotros, y esto yo creo que es una cuestión relevante, el tamaño es un aspecto que importa significativamente a la hora de pensar en el futuro. Es decir, yo soy de alguna forma el que puede liderar, que tengo que crecer, tengo que implantarme, tengo que salir fuera, necesito recursos, etcétera. Estamos en un sector tradicional de transportes donde las empresas son pequeñas, propensos a ser absorbidas. Es decir, este tipo de reflexiones, y aquí pongo algunos ejemplos. Hombre, la venta. Yo creo que cuando se habla de la venta está cuando uno ha creado algo y al final decide deshacerse de ello, es una carga emocional muy importante, y a veces pues se ha dedicado mucho más tiempo a crear la empresa que a atender en algunos casos a la familia, pero es una oportunidad de poner en valor, es decir, de retornar ese patrimonio y poder disfrutar la última parte de la vida de una forma más holgada, ¿no? Evidentemente la situación familiar y la falta de continuidad es otro de los aspectos clave a la hora de tomar la decisión de vender o no, o a la hora de vender. Y luego por otra parte, pues yo creo que esto no es lo habitual, pero cada vez será más que hay gente o fundadores que en estos contextos piensan que prefieren dejarle a sus sucesores dinero que dejarles una empresa. Su objetivo no era crear una empresa familiar para dar continuidad, sino simplemente pues crear su negocio, y es un poco esa vocación de ir renovando un poco su estructura vital, ¿no? Razones para comprar, un poco por la inversa, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un momento donde hay oportunidades, y yo creo que los crecimientos orgánicos hoy son verdaderamente difíciles, y la manera de crecer y apostar por un determinado planteamiento empresarial es ganar dimensión, y eso solamente se hace vía adquisiciones. O sea, no solamente tienes que comprar a tu vecino, pero igual tienes que comprar una empresa fuera de tu entorno geográfico. Yo creo que en este momento existen oportunidades para adquirir compañías, bien que están en situación de crisis, en procesos concursales, preconcursales, en liquidación. Yo creo que hay un ámbito muy relevante y una oportunidad que bueno, pues yo creo que es interesante estudiarla y aprovecharla. Aquí hay también otro contexto, es decir, cuando estamos hablando de un cambio generacional dentro de una empresa familiar, a veces el nuevo, vamos a decir, líder viene con su propio proyecto, o sea, no tiene por qué ser el proyecto de su fundador, sino trae su propio proyecto empresarial, y yo creo que esto con el objetivo de dinamizar y hacer crecer su negocio, yo creo que esto es un aspecto, yo creo que importante, y que no siempre se reconoce por el fundador, el derecho del sucesor a poder realizar su propio proyecto empresarial. Y por otra parte, lo que hemos dicho antes, pues una razón para comprar pues es no tener los huevos en la misma cesta, sino pasar de ser una empresa familiar a ser una familia empresaria, ¿no? Bueno, estos son aspectos, si quieres, para comprar, ¿no? Y luego, bueno, lo de la búsqueda del socio, bueno, pues ya estos son aspectos también que es una combinación, sobre todo de la compra, ¿no? A veces uno tiene el recurso, el músculo que le puede llegar, es decir, yo creo que consolidar financieramente los recursos a través de un socio tercero, que por otra parte va a servir también pues para homologar el proyecto empresarial de que se trata y dar confianza no solamente a los de dentro, sino también a los de fuera, arropar. En este sentido yo creo que es importante. Yo creo que la soledad del corredor de fondo es un tema serio y que debe de considerarse, ¿no? El ir acompañado en un proyecto empresarial, aunque sepamos que va a ser a un coste importante, pero yo creo que son aspectos muy significativos, ¿no? Y que mejoran, yo creo que las expectativas de éxito.
Bueno, nuevas posibilidades de crecimiento, sustituir la sustitución de socios que por razones X pues no quieran o no deban continuar en el negocio, y por otra parte pues una puesta en valor de la compañía en una fase de desarrollo empresarial, ¿no? Bueno, pues estos son algunas de las razones, así de forma rápida, pues que pueden llevar a tomar una decisión en este sentido, ¿no? Bueno, o sea, nosotros cuando se nos da un mandato de compra, de venta, etcétera, pues solemos hacer una reflexión, ¿no? Y lo primero que tenemos que vislumbrar es, dentro de lo que son los compradores habituales, pues, ¿dónde están? Es decir, cuando a nosotros alguien nos viene a decir quiero vender mi empresa, y luego hablaremos un poco de los preparativos y tal, pero tenemos que pensar, bien, pero bueno, vamos a ver tú qué valor tienes y dentro de tu cadena por dónde podemos mirar, ¿no? Entonces aquí vemos que tenemos los dos ejes, donde hay que mirar en las integraciones horizontales y verticales, y luego pues tenemos esa nube de grupos inversores, diferenciado aquí claramente dos tipos de potenciales, vamos a decir, compradores o aliados, ¿no? Los que son los compradores industriales y la componente financiera. Bueno, pues y dentro de esa componente financiera, pues lo que ya se ha explicado en estas jornadas, que es los directivos o trabajadores de la propia compañía. Bueno, dentro de lo que es la búsqueda, yo creo que aquí cuando abordamos un proceso de esta naturaleza, lo que tenemos que entender bien dentro del proceso de la cadena de valor, lo que son las integraciones verticales. Es decir, también diré un poco que dentro de nuestra experiencia profesional y dentro de lo que es también un poco la propia situación económica, los movimientos corporativos que nosotros estamos ejecutando, básicamente yo diría en un porcentaje de un 70% se corresponden más a movimientos verticales, movimientos entre socios industriales, entre compradores industriales, dentro de este esquema de crecimiento inorgánico que antes hemos comentado, ¿no? Entonces, nosotros cuando abordamos un proceso, ¿dónde buscar un potencial comprador? ¿Dónde nosotros podemos de alguna forma poner más en valor lo que son activos de la compañía? Es decir, y luego hablaremos un poco de los criterios de valoración. Pues entramos un poco en ese análisis un poco de lo que es los intereses de una integración vertical horizontal. Vertical, que pues la integración de márgenes, asegurar la fuente de suministro, y la horizontal pues es completar la gama de productos pues entre competidores o productos sustitutivos. Sí hay aquí en la parte de integración horizontal, yo creo que la presencia geográfica, la eliminación de competidores o la adquisición de know-how pues son aquellos aspectos básicos que pueden interesar a alguien para comprar nuestra compañía, ¿no? Y un poco yo creo que lo que se trata es precisamente de, sabiendo a quién nos vamos a dirigir, ver qué aspectos a la hora de interesarse por nuestro producto, por nuestra empresa, son los que más se van a valorar por parte del mercado, ¿no? Entonces otro de los temas también que sobre todo en el contexto de empresas en las que estamos comentando, cuyo tamaño es reducido, sobre todo yo creo que en las PI que en las empresas medianas, es prospectar la posibilidad de solventar la sustitución del empresario dentro de la propia compañía. Yo creo que este es un tema también de lo que habéis hablado, que nosotros, y en mi experiencia profesional, las operaciones management buyout, que los directivos den un paso, los trabajadores den un paso en la adquisición de la compañía, pues yo creo que es uno de los temas que a mí me parece fundamental, ¿no? Porque yo creo que un poco, y en mi experiencia también, lo del empresario no se estudia, aunque ya en las universidades se habla mucho del emprendimiento y tal. El empresario o se nace o se hace, y a veces lo de hacerse se hace uno por obligación, ¿no? Entonces yo creo que esto también a veces lo que hace falta un poco por parte de los directivos y de los trabajadores, tener un enfoque pues un poco más de asunción de cierto riesgo, una mayor credibilidad en el músculo o en las capacidades de uno mismo, ¿no? Yo creo que esto, a mí también es una opinión personal, yo creo que en los últimos tiempos hemos visto pues desaparecer compañías que posiblemente con un paso adelante de determinados equipos, pues yo creo que para esto sí puede haber apoyos financieros, hay un proyecto realista, pero yo creo que muchas de las empresas igual con una mayor iniciativa podrían haberse
dado una continuidad empresarial y no como alternativa al cierre. Bueno, respecto de los inversores financieros, dentro del esquema de dónde buscar un potencial comprador, pues yo creo que también hemos visto los intereses de los socios industriales, que son evidentemente de un ámbito industrial, y luego por otra parte pues la nube uno siempre piensa que el socio financiero va a valorar más su negocio que lo que es un socio industrial. Yo creo que es al revés, es decir, el financiero suele ser muy parco en sus planteamientos de valoración y el socio industrial lo que suele ser es valorar no solamente los aspectos económicos y rentabilidad, sino otros aspectos estratégicos con los cuales, bueno, yo creo que es fundamental a la hora de incrementar el valor de una compañía o el interés por una compañía. Bueno, los inversores financieros, pues yo en mi experiencia de 20 y tantos años en el capital riesgo, pues hombre, hay que diferenciar lo que son los gente con dinero, o sea, ricos, que invierten, de lo que es un socio financiero, que es un profesional de la inversión, ¿no? Entonces, yo me voy a circunscribir solo a aquellos que vamos a hablar de temas que son inversores profesionales, ¿no? Bueno, el objeto que tienen esta gente, este tipo de compradores, es tomar participación en proyectos empresariales. Generalmente aquí ha habido un cambio importante de tendencia. Antes había un interés por ser minoritario, yo estoy en el consejo pero no me meto mucho en la gestión, y eso ha cambiado sustancialmente. Entonces, en la medida que estamos hablando de que el sector se ha profesionalizado, tienden más a mayorías que minorías, es decir, o sea, controlan la propia gestión y la propia compañía. Bueno, y en esto, dentro de este tipo de inversores, pues tenemos, los family office o brazo de diversificación de grupos familiares, las entidades de capital riesgo, cuyo cometido es invertir y sacar rentabilidad de esa inversión, los family office y los business angels. Entonces, bueno, dentro de los brazos de diversificación de grupos empresariales, pues aquí hay grupos relevantes que están dentro de sus estrategias de negocio, pues están entrar en determinados nichos donde no están. Yo creo que eso es lo del core business y salir de diversificar y luego volver un poco a lo que es el origen de negocio. Estos son caminos de ida y vuelta. Son las entidades de capital riesgo, pero sea por lo que he dicho, no, algo no tiene nada que ver, no. Bueno, pues siéntate aquí, igual estás más cómodo aquí, ¿no? Vale. Oye, no pasa nada. Bueno, las entidades de capital riesgo, que comento un poco, yo creo que hasta el año 2007 se recalentó todo el sector de inversión, todo se compraba y vendía prácticamente, y a partir del 2007 con la crisis financiera desapareció. Es decir, se concentraron básicamente en lo que es la gestión de sus carteras. Muchos, además de la sociedad de capital riesgo, estaban vinculadas a entidades financieras, cajas y demás, con lo cual ya pues dentro de lo que es la recomposición del mundo de las cajas, pues esto ya no les preocupaba. Ha habido, a partir del año 2010, yo creo que ya ha habido un movimiento de operaciones pequeñas. Yo el otro día leí un artículo que habla un poco de la nueva burbuja tecnológica, es decir, ha habido mucha profusión. Como tampoco había alternativas donde poner el dinero, pues sobre todo inversiones muy pequeñas, business angel, participaciones en empresas de base tecnológica, muy vinculada a temas de emprendimiento y tal. Y ha habido muchísimo fondo también que provisto de recursos públicos o semipúblicos que ha invertido en operaciones pequeñas. Y en este último periodo, bueno, esto ya es titular de los periódicos, pues parece que ya nos anunciaban que que los inversores estaban a punto de aterrizar. Y es cierto, han aterrizado. Y están, yo creo en este momento pues hay un montón de grandes operaciones, pero yo diría muy focalizadas al tema inmobiliario, al tema de compra de deuda, a la búsqueda de chollos, y sí es cierto que en este momento, fruto del fondo ICO, que habéis oído hablar, que es un poco para fomentar el desarrollo de lo que es otra vez el tejido del capital riesgo enfocado a lo que son el ámbito empresarial. Esto el gobierno tiene previsto invertir 5.000 millones, es dotar a ese fondo de 5.000 millones que van a coinvertirse con sociedades de capital riesgo que inviertan recursos para desarrollar lo que es, o de dinamizar de alguna forma lo que es el ámbito de la inversión en empresas, ¿no? Pero básicamente
lo que en este momento lo que se están enfocando, sobre todo estos grandes fondos que han aterrizado por ahí, se están enfocando a operaciones de compra de deuda o de temas inmobiliarios, pues vamos a decir en plan chollo, como digo aquí. Y yo creo que eso en un plazo, pues yo me imagino que a partir del año 2015 ya con los fondos levantados, etcétera, hay sociedades de capital riesgo que invierten en empresas que están ya con levantamientos de fondo de cantidades significativas, volverá otra vez un poco la dinámica. Pero básicamente yo diría aquí enfocada poco a lo que es empresas industriales de dimensión, vamos a decir, mediana, es decir, un poco lo que están buscando este tipo de inversores de capital riesgo hoy son empresas con EBITDAs a partir de 5, 10 millones, es decir, que un poco lo que ellos llaman su ticket mínimo y facturaciones en torno a los 100 millones. Es donde se están posicionando, con lo cual, de alguna forma, la empresa mediana, o entre lo que nosotros entendemos mediana, con facturaciones de 18 o 20 millones, yo creo que en este contexto está un poco huérfana a la hora de acudir a este tipo de entidades, ¿no? Existe la propia Talde, pero existe la Sociedad de Capital Riesgo del Gobierno vasco, etcétera. En Navarra hay 4 sociedades de capital riesgo, o sea, hay sociedades que bueno, yo creo que pero luego hay muchas más buscando operaciones grandes que invirtiendo 3-4 millones en operaciones, vamos a decir, de entorno mediano, ¿no? Por eso digo aquí que hay pocos operadores con vocación pyme de momento, lo cual no quiere decir que no vayan a salir adelante, ¿no? Bueno, los family office pues son brazos armados también de lo que hemos dicho antes de la familia empresaria, sería un poco este tipo de inversores, ¿no? Que yo creo que también es un poco el sustituto de un poco de este tipo de inversores de capital riesgo que no invierten en este tipo de empresas, pero sí hay otro tipo de inversores que actúan en ese capítulo, que podrían ser un poco los family office y los brazos diversificadores de grupos empresariales. Y luego los business angel, que yo creo que esto están muy centrados en proyectos vinculados al emprendimiento y con cantidades menores, y bueno, pues yo creo que hay una profusión de organismos y de mecanismos para apoyar lo que es el tema del emprendimiento. Bueno, pues aquí un poco, si queréis, circunscribiendo a los inversores financieros y a lo que es el capital riesgo, bueno, pues esto es gente profesional. Lo único que buscan es la rentabilidad, es decir, y lo que se miden, da lo mismo invertir, pues pero su parámetro es la rentabilidad. En general, yo creo que son mayoritarios y algunos tienen una vocación de minoritarios, lo cual, bueno, dentro de un contexto de tipo de socio, pues es un socio, puede resultar cómodo. Bueno, hombre, invierte en capital. Bueno, luego veremos algunas otras figuras en las que invierte. Comparten riesgos y oportunidades. Por eso su evaluación, la evaluación de los proyectos empresariales y la toma de participación son complejas. Bueno, y su carácter de permanencia en la compañía es temporal, es decir, raramente, sobre todo cuando estos cogen fondos. Digo, porque entendáis un poco el mecanismo, cuando una sociedad de capital riesgo gestiona sus propios fondos o fondos de terceros. Esos fondos de terceros, los plazos de devolución son de 10 años, probablemente son otros 2, es decir, tienen que generar, y los plazos de inversión no son aproximadamente los 5 primeros años de la vida de un fondo, se dedican a toma de participación, los 5 últimos a la toma a las desinversiones, a ejecutar las desinversiones, y entre medio es lo que tardan en lo que se dedican un poco a la que es la creación de valor. Bueno, y luego, bueno, pues lo que estos, yo creo que también desde un punto de vista de gestión, es gente que se preocupa por sus inversiones y por su huerta, son activos en lo que son las alianzas y sobre todo en los procesos de crecimiento, pero no entran en los aspectos operativos, básicamente. Y luego lo que es la aportación en las empresas, bueno, yo creo que es al ser un socio profesional, sobre todo en entornos de empresas familiares, lo que aportan es un equilibrio, básicamente, pues arbitrajes entre socios y opiniones, y es una figura, yo creo que fundamental también en determinados procesos y de tomas de decisiones en la compañía. Yo creo que es un valor que tienen en sí mismo. Bueno, luego la capacidad de relación, es decir, el acceso quizás a información y a determinadas, vamos a decir,
capacidad para abrir puertas tanto en clientes como aproximación a otro tipo de operaciones de crecimiento y tal, de potenciales competidores. Bueno, yo creo que aportan credibilidad a los proyectos. Cuando uno está en una fase, por ejemplo, cuando uno quiere comprar una empresa de la competencia y necesita fondos propios y deuda bancaria, tiene que recurrir, el hecho de contar con un socio externo que apoye en el proceso, pues abre una serie de opciones y oportunidades que a veces pues cuesta conseguir por uno mismo, ¿no? Y luego, bueno, desde el punto de vista también de exigencia respecto a los socios, pues yo creo que son, y a las empresas en las que participan, básicamente pues se suscitan estas 4 que pongo ahí abajo, que son la información. Estos gestionan con información. De hecho, es uno de los elementos de evaluación a la hora de entrar es si la empresa, qué nivel de gestión tiene, si estamos en una empresa bien gestionada o estamos en una empresa gestionada un poco de aquella manera, ¿no? Yo creo la transparencia, es decir, este es un valor en sí mismo, ¿no? Yo el rigor en la gestión y luego evidentemente, y esto hablará Noan, por los acuerdos de socios y las reglas de funcionamiento interno, que deben de estar absolutamente claras. Bueno, un poco por hay diferentes perfiles de inversor que se adecuan un poco al tamaño y a la evaluación del desarrollo de la compañía. Y que veis, pues venimos de esto ya es un dato que, bueno, pues esto está ya muy estudiado, muy manejado, ¿no? Pues cuando uno empieza, pues tiene los Founders, Friends, Fools and Family, y luego, bueno, pues luego tenemos los Business Angel. Aquí hay una diferenciación. El Venture Capital son las empresas, los socios de capital riesgo que invierten en fases tempranas, lo que llamamos los Seed, Startup y Early Stage. Y los private equity, que son todos aquellos inversores que ya están en fases o abordan fases de expansión. En este esquema, yo creo que en general, cuando uno planifica o cuando uno está pensando, un empresario, ¿no?, está pensando en la venta de su compañía, yo creo que cuando hacemos este análisis conjunto, ¿no?, porque al final nosotros un poco nuestro objetivo es asesorar en todo este proceso, ¿no? Y a veces pues uno dice, bueno, pues tenemos capacidad de mejorar la compañía, o sea, este proyecto se ha acabado, o sea, tenemos que vender al socio industrial. La salida natural de un private equity, cuando hemos dicho que su compromiso de permanencia es de 5 o 7 años, quiere decir que alguien le compra. Generalmente la salida de un socio inversor viene de 2 maneras, o porque recompra los propios accionistas, o porque vendemos la compañía a un tercero. Es decir, se supone que en ese proceso de coexistencia con un socio de capital riesgo o con un socio financiero, lo que hemos hecho es crear el valor suficiente para que un socio industrial de alguna forma pues pague más de lo que bueno, pues ha pagado el socio de capital riesgo, es decir, eso reporte, ¿no? Entonces, un poco la reflexión que hay que hacerse en este sentido es si vamos a crecer juntos y a desinvertir conjuntamente, que es un poco nuestra recomendación cuando hay proyecto por desarrollar, ¿no? Y luego, bueno, el tema de la salida a bolsa, pues es un asunto también que esto pues ya es un poco como para nota de todo este proceso en la vida de una compañía, ¿no? Bueno, los inversores financieros en general, bueno, ¿qué instrumentos utilizan, no? Bueno, yo creo que utilizan 2 vías de financiación, lo que son aportaciones en capital o lo que es deuda, lo que son los préstamos participativos, ¿no? Las aportaciones en capital, bueno, pues aquí desde acciones ordinarias hasta acciones sin voto, es decir, a veces pues es complejo lo de las estructuras y las relaciones accionariales, y a veces, bueno, pues se buscan mecanismos donde el socio inversor pues no rompa esos equilibrios. Bueno, los préstamos, aquí he puesto 4 tipos, desde préstamos convertibles, préstamos participativos, deudas. En general estos préstamos son deuda subordinada, es decir, al ser puestos por un socio, bueno, son cuasi capital, ¿no? Y luego pues puede ser deuda sin garantías o deuda con garantía. Aquí, bueno, hay combinación de todo, desde aportaciones en capital más préstamo. Por ejemplo, por poner un poco el ejemplo de la Sociedad de Capital Riesgo, la SPRI, la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco, pues ha tenido épocas, ¿no? Unas veces ponía capital y otras ponía préstamo, y a veces las 2 cosas, ¿no? Pero al final tanto una cosa como otra forman parte de los fondos propios de la compañía.
Bueno, por sociedades de capital riesgo, ya hablaré aquí un poco especializadas, bueno, y lo que son generalistas. Las especializadas, pues hay compañías que invierten en sectores muy concretos. Por aquí tenéis una bien cerca, que es Isios, que está ahí cerca del Vic, que solo invierte en empresas de carácter biotecnológico. Y en cambio hay otras que son generalistas, como puede ser la Talde, que invierte, pues lo mismo, está en una fábrica de, pues no sé, pues de estampación, componente de automoción, que está en una empresa biotecnológica. En general, yo creo que el tipo de inversores que invierten en sociedades, en sociedades pymes o sociedades medianas, son generalistas, y con lo cual, bueno, pues no tienen preferencias por sectores concretos, y su objetivo, pues a veces también es tener una cesta, una cesta de inversiones diversificada, de forma que, bueno, pues si un sector va mal, pues otro puede ir bien, ¿no? En general, los generalistas participan en los órganos de decisión y tienen una menor implicación y son más propensos a tomar participaciones minoritarias. Los especialistas, en general, toman participaciones mayoritarias, a veces el 100%, y su objetivo es dinamizar, tienen su propio proyecto de crecimiento dentro del sector, ¿no? Es decir, los que mandan son ellos, ¿no? Bueno, como decía, bueno, por tipo de entidades y por participación, bueno, pues hay gente que tiene vocación mayoritaria y minoritaria, como ya decía, y luego, bueno, por tipo de entidades y origen de fondos, pues tenemos el tema de las multinacionales, que son fundamentalmente grandes fondos. Difícilmente estos van a invertir, he puesto aquí una cifra, pero es un poco lo que opera, es decir, una inversión de menos de 100 millones es difícil que la consideren, ¿no? Otros fondos ya, si quieres, un poco más europeos o centrados en el ámbito europeo, pues son operaciones medianas, que estos, pero siempre por encima de los más de 10 millones de euros. Y luego yo creo que lo que es el venture difícilmente invierte más de 2 millones, y un poco lo que es el private equity o compañías que invierten en el segmento de medianas empresas, pues estos en general lo que buscan son operaciones de más de 2 millones de euros de inversión, ¿no? Bueno, como decíamos antes, bueno, ¿qué aspectos? Esto es un poco quiénes pueden ser la nube de potenciales compradores o socios a la hora de abordar un proyecto de venta de la compañía, ¿no? Y donde, de alguna forma, sabiendo dónde nos vamos a dirigir, lo que tenemos es que enfocar un poco el trabajo interno para destacar aquellos aspectos que entendamos que más valor van a dar a la compañía cuya transacción se está trabajando, ¿no? Bueno, a la hora que otro de los ejercicios que nosotros hacemos para hacer, una vez de que hemos seleccionado un poco la tipología de potenciales compradores a los cuales hay que dirigirse, lo que hacemos es intentar ponernos en los pantalones de aquellos a los que nos vamos a dirigir, Es decir, y para eso tenemos que analizar un poco desde la perspectiva de la otra parte qué es lo que va a pensar o qué es lo que más va a valorar de nuestra parte, ¿no? Entonces yo creo el objetivo a la hora de trabajar es ver los encajes estratégicos. Yo creo que este factor es importante. A un inversor financiero el encaje estratégico pues le trae un poco al pairo. Si es un inversor especializado, sí va a tener una componente especial. Hay que una consideración especial, pero si un inversor es un inversor financiero puro y duro, pues el encaje estratégico dentro de sus negocios pues le trae un poco al pairo, ¿no? Y en este sentido también entendemos que a la hora de discriminar un poco a quién nos vamos a dirigir, también tenemos que valorar si lo que nosotros le aportamos a él merece la pena el esfuerzo de analizarlo. Y en este sentido también la dimensión a la hora de poner en valor un negocio, pues es un aspecto importante, ¿no? Que a veces cuando alguien viene un poco a pedirnos consejos sobre su negocio y tal, y por dónde orientarlo, a veces pues nos damos cuenta que su visión un poco y el entendimiento del negocio pues le da un poco la visión que tenemos que ir hacia este tipo de empresas, pero la realidad es que un poco el interés de aquellas empresas por una empresa de esta naturaleza que aporta, no le aporta demasiado, pues es importante o es escaso, ¿no? Y lo que es importante es saber, antes de dar un paso en esta naturaleza, las posibilidades que tenemos de éxito, ¿no? Y en este sentido yo creo que el tamaño en determinadas operaciones es importante.
Y lo digo, o sea, cuando nosotros vemos claramente, cuando alguien viene a consultarnos dentro de la, vamos a decir, confidencialidad, y yo creo, el cariño que hay que tener cuando alguien está pensando en una solución de estas, otra vez le decimos que nuestra obligación es despejarle o quitarle un poco de la cabeza determinadas ideas que él pueda tener, que luego prácticamente son inalcanzables. Entonces, y nuestro cometido como profesionales en esta tarea es decirle, está hablando de una empresa, pues no sé, por poner una referencia, ¿no? Pues que está facturando 4 o 5 millones de euros, que piensa que puede ser interesante para un socio, por hacer una exageración, ¿no? Pues para un socio chino, es decir, es que tú no, es que no, o sea, no, o tienes algo muy concreto, o no, mira, o no. Entonces, nuestra recomendación es, vamos a buscar las soluciones allá donde podamos tener éxito, ¿no? Porque como empecemos y enfoquemos mal la solución del problema, pues es que vamos a fracasar. Y el fracaso en este tipo de trabajos, pues yo creo que es muy, muy doloroso, ¿no? Y ahí es donde un poco nuestro esfuerzo es con nuestro cliente ayudarle a centrar bien el tiro. Y en este sentido yo creo que el tamaño es uno de los aspectos básicos, ¿no? Por eso nosotros solemos decir, y está un poco expuesto más atrás, que la preparación de todo un proceso de esta naturaleza es muy importante. Es decir, a veces uno viene porque está cansado y no sabe muy bien cómo enfocar el tema, pero es que lo que no ha terminado de preparar la compañía para que pueda haber una transacción, vamos a decir, en términos razonables, ¿no? Bueno, yo creo que lo que en este momento están buscando los inversores, básicamente, son empresas de un determinado tamaño y con unas determinadas características, como ya explico, y los inversores industriales, pues yo creo que están mirando o penetración geográfica o conocimiento en know-how. Y en este momento, pues yo creo que países, compradores de países en vías de desarrollo sí están buscando operaciones en empresas medianas, ¿no? Pero buscan no tanto un volumen, sino que buscan la introducción a un determinado mercado o un determinado conocimiento. Estamos hablando de empresas mexicanas, estamos hablando de empresas indias, estamos hablando de empresas de otros orígenes diversos. Bueno, otro de los aspectos también que a nosotros como profesionales de esto pues nos toca situar cuando la decide vender su compañía es el valor o el precio. Claro, cuando uno ha dedicado toda su vida profesional y tiene un poco pues todas sus energías dedicadas a un proyecto empresarial, pues a veces vienen con determinados desenfoques, ¿no? Entonces yo creo que nuestra obligación es, oye, vamos a ser serios en esto. Entonces, oye, las cosas funcionan. Muy curioso, ¿no? El otro día una discusión con un inversor que estábamos viendo una empresa que trabajaba en el ámbito de un determinado ámbito de la alimentación, ¿no? Pero curiosamente en el mundo de la alimentación, que hoy está un poco de moda por parte de los inversores, está apetecible, ¿no? Un poco por su carácter anticíclico. Fíjate, los múltiplos que se operan en el sector para operaciones están entre 8 y 12 veces el EBITDA. En cambio, una compañía del sector de componentes de automoción, bueno, ya por encima del 4,5 o 5, es que es, o sea, una empresa con los mismos criterios de rentabilidad, con una estructura patrimonial o de balance parecida, que se dedique a automoción, y una empresa de la alimentación, por el hecho de estar en un sector o en otro, su valor es diferente. Entonces eso se lo tenemos que explicar, se lo tenemos muchas veces que explicar, porque al final, pues, entonces es un tema también complejo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, al margen de esto, pues evidentemente lo que dentro de los temas básicos a la hora de afrontar un problema es cuánto vale mi empresa. Y aquí pues pongo unos métodos de valoración que no se trata hoy de explicarlos, pero que pues a veces uno se lleva grandes desengaños a la hora de entender lo que cabe esperar por su propia compañía, ¿no? Bueno, y aquí tenéis una serie de métodos. Nosotros básicamente en el sector se utilizan estos tres que tenemos aquí, que es el flujo de caja libre, es decir, bueno, lo que son el múltiplo de transacciones similares, es decir, como decía antes, en los sectores más o menos hay una serie de usos o costumbres a la hora de hacer las transacciones. No es lo mismo dentro de un mismo sector, no es lo mismo una operación de una minoría que la venta de una mayoría, es decir, no es lo mismo una empresa grande que una empresa mediana o que una empresa pequeña, es decir, pero bueno, pero más o menos
menos eso se puede vislumbrar, y dentro de los rangos uno se puede mover más arriba o más abajo, pero generalmente funciona de determinada manera. Y evidentemente otro de los aspectos es ver cómo está valorando el mercado determinadas actividades, y las empresas cotizadas es un dato pues bastante objetivo a la hora de verse un poco en el ejemplo, ¿no? En general, el precio o el valor, el valor se define en base a una combinación de criterios, y el precio se define en una negociación, eso es claro. Bueno, por eso he puesto aquí esto, que es un poco borrón, pero bueno, por eso trataba de explicar aquí que cuando hablamos de valor, o más concretamente de precio, no solamente hay que fijarse en los estados financieros, que es donde el socio financiero básicamente se va a centrar. Es decir, viene un socio financiero y dice, mira, en el sector, y nosotros compramos las empresas de componente de automoción 4 veces el EBITDA menos la deuda, punto, pelota. Y ahí se basa todo. Entonces, due diligence, te va a valorar pues otra serie de aspectos, como pueden ser el gobierno corporativo y la organización de la propia compañía, es decir, si una empresa bien estructurada o mal estructurada, si gestiona con información, no gestiona con información, cómo tiene su responsabilidad social, los recursos humanos, es decir, evidentemente los aspectos de negocio, del producto, mercado, sector, que son temas que lógicamente se soportan, en los que se soporta lo que es el futuro de la compañía, y luego los medios productivos. Pero de alguna manera lo que es el socio financiero va a centrarse en lo que son los aspectos dentro de los cuadrantes superiores. Otro tipo de inversores financieros, de inversores industriales, pues van a basar, les preocupa evidentemente los aspectos financieros, no tanto los de gobierno, porque él va a poner los suyos cuando vaya a la compañía, no le preocupa tanto este tema, pero evidentemente, hombre, si es una sociedad conflictiva o si es una sociedad bien organizada, va a tener un peso, va a tener una mayor valoración que una empresa que no está bien estructurada. Y evidentemente lo que le preocupa pues son los medios de producción y lo preocupa el producto mercado, ¿no? Un poco cuando nosotros abordamos un proceso de venta, pues evidentemente en función de a dónde nos dirijamos, pues tenemos que destacar unos aspectos u otros, siendo todos ellos relevantes, ¿no? Bueno, como decía antes, claro, cuando uno quiere hacer una operación corporativa, bien sea de compra o bien sea de venta, esto no es un impulso que uno tiene, ¿no? Oye, me he cabreado y vendo mi empresa. Bueno, a veces sucede esas cosas, pero bueno, ese como cliente no es... joder, hoy han venido aquí los del comité de empresa, me han calentado, y mira, que ahora en morcilla, joder, pum, y mira, oye, aquí tenéis las llaves, me voy. Eso generalmente no funciona. Tanto para comprar como para vender, yo creo que hay que adaptar la compañía viendo un poco las exigencias de los potenciales compradores o de los potenciales socios. Tiene que haber todo un trabajo previo, ¿no? Que es un poco la misión de una compañía o de un servicio como el nuestro. No solamente es, oye, no, ahí te doy la lista, llámales y a ver si les interesa comprar, sino que es un trabajo que viene de entendimiento bien de cuál es la situación a ejecutar, y bueno, luego le pasamos a Noan, que es el que tiene que ir al notario y hacer los contratos y firmar, porque hasta que se firma no hemos hecho nada, ¿no? Bueno, por eso es importante pues la adaptación, ver el nivel de adaptación que tiene la compañía a las exigencias. Bueno, en los entornos familiares, un poco de lo que estamos hablando, pues a veces eso de mezclar la oficina con la cocina y todas estas cosas, yo creo que pues tiene una serie de consecuencias negativas, y a veces nos encontramos que la compañía no está preparada ni para comprar, ni para meter un socio, ni para vender. O sea, yo creo que porque requiere, primero, porque yo creo que la mezcla de negocios o de situaciones, yo creo que es negativa para el valor de la propia compañía, y al final el éxito es venderla, pero al mejor de los precios, ¿no? Entonces requiere todo un trabajo. A veces vemos que pues por ejemplo, cuando estamos hablando de un socio industrial, yo creo que esto, pues, y dentro de lo que es la propia compañía, pues tenemos lo que son los inmuebles de lo que son el negocio, ¿no? Tenemos que estudiar cómo optimizar lo que es el valor de la empresa, es decir, hay que tenerlo todo junto o es posible separarlo, ¿no? Entonces, todo este tipo de reflexiones son las que hay que hacer. Yo creo que
no hacerlo, yo creo que se pierde posición negociadora. Es decir, estamos hablando de un proceso de negociación con profesionales de este tema enfrente, que van a ir a pagar lo menos. Nosotros queremos que paguen lo más y ellos se empeñarán en pagar lo menos posible, ¿no? Y evidentemente pues esto tendrá un impacto negativo en el precio. Es decir, yo creo que no se puede ir de una forma improvisada a un proceso de esta naturaleza. Tanto si uno, a veces lo de comprar o no es una reflexión que viene inducida, ¿no? Perdón, lo de vender o no, porque alguien ha venido a comprarte. Yo creo que eso también requiere de una reflexión, ¿no? Por eso nosotros siempre, y hablamos un poco de estrategia, hay que tener una estrategia definida y una preparación de la venta. Es decir, hay que tener muy claro qué es lo que nosotros, el producto que se vende. Es decir, vendemos los activos, vendemos las empresas, todas las empresas. Es decir, hay que tener claro qué es lo que vamos a vender, dónde está y dónde reside el valor. Es decir, a la hora de enfrentarnos con un tercero tenemos que saber dónde está el valor de la compañía. Seleccionar, yo creo, priorizar las actuaciones para preparar la compañía para que cuando venga todo el proceso de negociación o todo el proceso en línea posterior, la compañía esté preparada para poder atender con normalidad y evitar los sustos, que es uno de los aspectos que a cualquier comprador, si hay que sacar cosas del armario, es mejor sacarlas el primer día que no el último, porque como lo saques el último, pues evidentemente la desconfianza va a ser absoluta. Yo creo que sobre todo un poco lo que hay que hacer es anticiparse a los problemas, evitar las sorpresas, preparar concienzudamente la negociación. Eso quiere decir que no solamente tienes que conocerte a ti mismo, sino que tienes que saber y tratar de conocer a aquellos que les vas a invitar a estudiar tu compañía. Saber muy bien qué puntos son negociables y hasta dónde y cuáles son innegociables. Yo creo que esto es un tema fundamental también. Y luego, por otra parte, cualquier movimiento, tanto de la entrada de un socio como la venta de la compañía, va a conllevar una serie de garantías que luego habla, que esto hay que explicarlo, porque dice, bueno, yo vendo la compañía y me desentiendo. No te vas a desentender seguro, y como haya algún muerto en el armario, pues seguro que vas a tener que prestar garantías. O sea, esto al final, claro, para nosotros esto es nuestro trabajo. Para alguien que decide abordar un proceso de esta naturaleza, hombre, si es alguien que ya lo ha hecho más veces, pues ya sabe a lo que se enfrenta. Si es alguien que lo va a hacer una vez, pues evidentemente todas estas cuestiones pues a veces no dejan de ser algo que le puedan sorprender en algún momento, ¿no? Bueno, y luego sobre todo un poco en el sentido contrario también, en los últimos años nosotros hemos tenido más operaciones de compra de compañías, o sea, grupos que quieren crecer y diversificar, que operaciones de venta en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que ha habido un momento donde vender era complicado, pero en cambio sí había gente que aprovechaba el momento para crecer y diversificarse, ¿no? Entonces, por otra parte también, yo creo que no es infrecuente que alguien venga y que, oye, joder, nosotros tenemos que crecer porque además andamos bien de caja, joder, los bancos parece que además nos respetan, tenemos proyecto, quiero comprar. He pensado en que, a ver si nos implantamos, pues no sé, en Chequia, o nos vamos a México, o queremos hacer una alianza con algún brasileño y tal. Y entonces, pues el primer trabajo es decir, pero ya sabes lo que quieres. Es decir, y nuestro trabajo, lo mismo que para comprar, hay que situarle al que quiere. Bueno, hay dos tipos de clientes nos vienen, ¿no? Los que ya saben, oye, quiero comprar esa empresa y quiero que me gestionéis vosotros la compra de esa empresa en concreto, y otros, en cambio, que tienen la idea, pero no saben muy bien cómo centrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido es muy importante tener claro algunos aspectos que aquí comento, ¿no? El perfil de la empresa que se desea comprar, es decir, objetivar. Claro, cuando te define un perfil, muchas veces te define un perfil ideal, que sea buena, que sea bonita y que sea barata, cosa que evidentemente pues raramente existe, ¿no? Pero por eso hay que tratar de objetivar, y que dentro de los aspectos del interés, el interés por qué, ¿no? Saber qué aspectos son renunciables y qué aspectos son no renunciables, ¿no? En nuestra experiencia también,
aunque he dicho que hemos tenido más mandatos de compra que de venta, es mucho más difícil comprar que vender, pues siempre tiene una excusa al final para no comprar. En cambio, cuando uno ha tomado la decisión de vender su compañía y ya ha superado unas de las barreras, vamos a decir, las barreras emocionales, y ya se empieza a ver uno que está afuera y que dentro de un mes pues va a poder disponer de su tiempo, no sé cómo decirlo, o sea, ya una vez de que se ha puesto en marcha el tren, que cuesta acelerarlo, pero una vez de que está acelerado ya la venta de la compañía es mucho más fácil por problemas que puedan salir, porque siempre se podrá buscar soluciones, que cuando uno está en posición compradora, que lo que hace es, como mientras no vaya al notario no ha comprado nada, siempre está a tiempo de retirarse, y siempre hay alguien en un consejo de administración, en un comité de dirección, oye, ¿y vosotros creéis? Y si nos equivocamos y tal, entonces empieza a entrar como unos sudores fríos, entonces dice, oye, mira, pues igual esto, vamos a mirar aquella otra, esta no, vamos a aparcarla, vamos a mirar aquella otra, con lo cual claro, nosotros que nos dedicamos a esto, pues les digo, oye, no, a mí me lo aclaras desde el principio, vamos a definir las reglas del juego y a partir de aquí vamos a ejecutarlas. Luego no me vengas con que ahora no, espera que me lo voy a pensar, ya veré, ¿no? Pero bueno, son aspectos que por eso digo aquí que son fundamentales, ¿no? Porque son procesos además que conllevan una gran desgaste de gestión, que aunque haya un colaborador externo o una responsabilidad externa en llevarlo, esto dentro de las propias compañías siempre genera una serie de, vamos a decir, de distracciones que como no esté bien normalizado esto, pues puede afectar incluso a la propia evolución del negocio, ¿no? Bueno, luego el proceso, por eso que hay que definir bien qué es lo que se pretende, y como decía, tenemos el caso contrario, el enamoramiento, ¿no? Joder, esto me gusta sí o sí, ¿no? Entonces, joder, esto hay que comprarlo a cualquier precio, ¿no? Hay gente que ya se ha hecho la idea y ya pues, da igual, o sea, le puedes contar lo que quieras, pero estás seguro que esto que no nos parece, mira, nada, que sí, y luego uno viene y te das la galleta, Y sobre todo, lo que es importante no es tanto el que es básico, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué vamos a hacer a partir de que esa compañía o esa empresa adquirida sea nuestra? ¿Cómo vamos a gestionar el día D+1, ¿no? Que a veces eso se olvida, y el plan de los 100 días y todas estas cosas, que eso se habla mucho y luego se hace menos, Y luego, evidentemente todo el tema de negociación y la toma de control, que son aspectos fundamentales. Es decir, lo que no puede haber es un vacío desde que se ha comprado hasta que se toma el control. Es decir, eso tiene que estar perfectamente medido. Bueno, un poco la ejecución de la transacción. Bueno, pues aquí he puesto una secuencia y con esto ya prácticamente termino, ¿no? Que una vez de que hemos analizado ya, hemos hecho nuestro ejercicio de reflexión interna, hemos ya decidido un poco que sí, que cuáles son nuestros aspectos de negociación, lo que estamos dispuestos a pagar, no pagar, cuánto dinero contamos, no contamos, qué es lo que quiero, todo este tipo de cosas, pues viene ya la selección de los candidatos, que tenéis aquí un poco el proceso, ya si sabemos un poco el perfil de aquellas empresas a los que nos vamos a dirigir, pues tiene que haber una lista corta, es decir, nosotros primero se hace una lista larga que puede ser 20 candidatos a comprar o a vender, y eso hay que transformarlo en una lista corta y ponderada. Es decir, nosotros no vamos a seleccionar el 1, el 2, el 3 y el 4 y vamos a marcar preferencias. Evidentemente, la toma de contacto yo creo que es un aspecto fundamental, el saber los intereses de la contraparte de bien de comprar o de vender, de una forma anónima, esto es básico en todos estos procesos. Vendrá lo que es la fase cuando hay un interés, ideológicamente con los acuerdos de confidencialidad y etcétera, pues viene lo que es el análisis de la oportunidad y la identificación de los riesgos. Nosotros ponemos la valoración después del análisis, es decir, la valoración yo creo que es un aspecto, evidentemente no es menor, pero yo creo que no solamente hay que valorar los aspectos puramente financieros, sino los estratégicos, con lo cual es mejor poco analizar el tema, poner el valor poco al final, después de hacer un preanálisis. Punto quinto, la negociación. En general, los puntos 1, 2 y 3, que son los que controlamos nosotros, y la evaluación, el 4, esto se viene a hacer en un periodo de tiempo más o menos corto, es decir, pues esto puede durar unos 3 meses. Ya cuando entramos en procesos de negociación, bueno, eso pues ya el tiempo puede ser indeterminado.
y evidentemente ya una negociación siempre termina con un acuerdo de intenciones, que es donde se estructuran lo que son los términos en los que se varía adelante la transacción. Evidentemente, si todo el análisis posterior pues coincide con todo lo que se ha dicho, y luego vienen los procesos de due diligence y de cierre de la operación, que son los que no van a hablar a continuación, ¿no? En definitiva, también un poco en nuestra experiencia, yo creo que hasta el 2007-2008 una transacción desde que empieza hasta que termina podía estar en torno de los 9 meses, un año, es decir, una especie de como un parto, por decirlo de alguna manera. Hoy estamos cerrando operaciones cuyos procesos pueden durar 2 años tranquilamente, es decir, los procesos de aproximación, de negociación, etcétera, etcétera, son procesos tremendamente. Nosotros el lunes cerramos una operación que llevamos 2 años. El comprador lleva prácticamente desde hace un año. Pero ya se metieron los abogados de por medio, las dudas, los comités, los consejos de espera que voy a ver. Un año nos hemos pegado de negociaciones, ¿es verdad o no es verdad? Y en general los procesos, primero, porque el comprador no suele tener prisa. Entonces, y otra de las recomendaciones básicas es que en estos procesos, por el hecho de la propia duración y por el hecho de una negociación, no hay que enfocarlos con prisa. A veces, y esto es una situación que se nos ha dado con frecuencia, alguien ha tomado la decisión de vender la compañía por un arrebato, es decir, o bien porque el banco le ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Entonces la solución es: voy a ver si busco un milagro. O sea, esto, vender una compañía no es regalarla. Y es más, hoy ya, antes gente está dispuesta a coger las compañías por €1. Hoy este asunto hoy tiene sus complicaciones, ¿no? Entonces yo creo que son procesos que no son ni improvisados, ni deben improvisarse, y cuyo proceso de maduración pues son absolutamente lentos. Pero entre 1 año y 2 años viene a ser el proceso, vamos a decir, medio para poder llevar adelante tanto lo que es la venta de una compañía, la posible entrada de un socio o incluso la compra de una compañía en el exterior, ¿no? Bueno, un poco como conclusión es lo que digo, es decir, las operaciones, lógicamente, yo creo que esto va a ser cada vez más habitual, y también en el mundo de las empresas pymes y familiares, por ese tema de continuidad y de abordar el proceso generacional. No deben improvisarse. O sea, yo creo que la improvisación es un quebranto económico importante, y a veces el no hacer las operaciones. O sea, yo creo que es el conocimiento de los aspectos, o sea, la puesta en valor de aquellos aspectos más destacados de lo que es buena una compañía, es primordial para acometer con éxito. Y hablo de acometer con éxito no solamente venderlo, sino venderlo en unos términos, o comprar en unos términos razonables. Y sobre todo, pues yo creo que darle la planificación a la planificación previa y a la adaptación previa de la compañía, si no está así, es básico para tener éxito, ¿no? Porque no hay nada peor en nuestra experiencia que haber tomado esta decisión, salir al mercado y encontrarte dentro de 2 años que no has conseguido colocar tu compañía. Bueno, si tomas la decisión, estamos hablando de un proceso de venta de la compañía, de voy a vender mi compañía, y encontrarte 4 años más tarde que no has conseguido el tema, yo creo que son temas complicados. Por eso conviene ir bien preparado y que mejorar cuanto mayor mejorar la compañía para tener cuantas mayores probabilidades de éxito, porque son temas muy complejos, ¿no?